Y la negrita que le hizo la mató. Muy buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, muchachos, vamos a iniciar el día de hoy. Veo muy pocas personas conectadas. Ya por ahí les acabo también de mandar un mensajito al grupo para ver si Buenas empiezan a noches. conectarse. Buenas noches, Yadira, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, profe. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy ya realizando una actividad muy puntual con relación a cómo nos ven o cómo probablemente, ¿verdad? Probablemente nos ven desde el exterior o desde la parte externa, más bien, cómo ven el proyecto, ¿sí? Entonces vamos a realizar hoy un instrumento o vamos a estructurar un instrumento de evaluación. En este caso, vamos a estructurar una encuesta para determinar un grado de, ya sea de aceptabilidad o poca aceptabilidad con relación al proyecto, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese instrumento que es la encuesta. La encuesta es uno de los elementos, de los instrumentos que más se aplican en todo lo relacionado al proyecto, ¿sí? En todos los proyectos. Recuerden que existen técnicas y existen instrumentos, ¿verdad? Son dos cosas totalmente diferentes en el proceso como tal de la estructuración de un proyecto. Entonces, la técnica que más se usa en los procesos de estructuración de proyectos es la técnica de observación, ¿sí? Las personas o nosotros como representantes o líderes o responsables del proyecto, entonces observamos cómo es el comportamiento o cómo es esa dinámica de conocimiento o de comportamiento como tal del proyecto en la parte externa. Y lo que nos va a corroborar esa información ya es el instrumento que vamos a aplicar. Existen dos técnicas, ¿verdad? Que es la observación y la entrevista, porque en la entrevista en este caso puede que se integre también lógicamente el proceso de observación. Esas son las dos técnicas que existen, ¿verdad? Aunque la entrevista también se puede considerar como un instrumento de evaluación. Entonces, las técnicas son la observación y la entrevista. Y los instrumentos, ya todos los elementos o la información documentada que yo pueda realizar, que yo pueda aplicar
en el desarrollo del proyecto. Entonces tenemos como la lista de chequeo, que puede ser un instrumento, un taller, ¿verdad? Una evaluación, una encuesta, cualquier instrumento que yo, una caracterización, ¿sí? Entonces, cualquier instrumento que yo aplique dentro del proceso como tal para generar o para obtener información con relación a la aceptabilidad o poca aceptabilidad que pueda tener nuestro proyecto, porque eso no lo podemos decidir nosotros, ¿verdad? No es que el proyecto mío es muy bueno. Sí, puede que para uno el proyecto sea muy bueno, tenga unas garantías, tenga unos procesos muy interesantes, sí, con relación, pues lógicamente a toda la dinámica de lo que se va a hacer. Pero puede que para la parte externa, o sea, para el público objetivo, ¿sí? Para el público objetivo puede que no sea tan relevante. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos conocer. Posterior a eso, pues lógicamente vamos a empezar a realizar o se va a desarrollar una tabulación de la información, que nosotros, en este caso, realizamos, ¿verdad? U obtuvimos al momento de aplicar ese instrumento, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a hacer es eso, ¿verdad? Ya en cada uno de los encuentros vamos a hacer una sola o de pronto un solo elemento para que nos quede también tiempo de ir, pues lógicamente puliendo ese instrumento o ese elemento relacionado con el proyecto y también ir haciendo ya la organización. Esperemos que el día de mañana, Dios mediante, entonces ya yo les voy a ir dando una, una ruta o una guía para que vayamos organizando el proyecto. Igual ya nos quedan 2 semanitas todavía, pero la idea es que prácticamente estas 2 semanas que nos quedan, vamos a dedicarnos de lleno a la parte financiera, que es de pronto uno del grueso de este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hacer la encuesta o el instrumento y les pregunto algo. Aquí todos saben cargar o saben, sí, realizar o desarrollar un Google Forms, un formulario de Google, ¿sí? Igual, Sí, profe. ok, listo. Igual yo también les voy a dar ahorita una breve explicación para que lo hagamos en el formulario de Google, ¿sí? Se haga en ese formulario de Google y sea más fácil aplicar la encuesta, porque la idea es aplicar esa encuesta y nosotros obtener información de pronto un poco más veraz de lo que piensan las personas acerca de nuestro proyecto, ¿verdad? Cómo se ve o cómo impacta ese proyecto ante la comunidad, ante la sociedad o ante ese grupo focal en el cual yo estoy direccionando, pues lógicamente el proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hacer la encuesta. Entonces, aquí ya todos estamos viendo la encuesta. Aquí yo tengo un modelo de encuesta. Una encuesta en este caso debe ser un instrumento muy sencillo de aplicar, ¿verdad? Un instrumento que a la persona no le quite más de 2 minutos, realizarlo, ¿sí? Cuando se está haciendo, pues, un análisis inicial, del mercado, ¿verdad? O de ese público objetivo. ¿Por qué? Porque sencillamente la idea es que las personas respondan lo más real posible y también respondan o nos aporten aspectos significativos frente al proceso o al desarrollo de esa dinámica, de lo que nosotros queremos desarrollar, ¿sí? Entonces, eso en primera instancia, ¿verdad? Entonces, que sea algo muy rápido de responder con esas preguntas que sean también muy claras, ¿sí?
que no traten de generar o que no, más bien que no generen confusión ante la persona que va a desarrollar o va a realizar la encuesta, ¿sí? Entonces, eso en primera instancia. Entonces, una encuesta para un proyecto que apenas va a iniciar, que apenas estamos haciendo como ese análisis del mercado y todo eso, o ese análisis de ese público objetivo o mercado objetivo, entonces debe de llevar entre 8, 12 preguntas aproximadamente. Si de pronto, como máximo 15 preguntas, precisamente para que las personas no, por decirlo de alguna forma, no se aburran llenando la encuesta y nos respondan de forma un poco más real, un poco más veraz. ¿Sí? Entonces, eso en primera instancia. Segundo, toda encuesta debe de llevar un encabezado, ¿sí? Un encabezado donde se contextualice a la persona que se le va a aplicar esa encuesta, ¿sí? Que se le va a aplicar la encuesta, de qué trata, ¿sí? Porque a veces nosotros vamos a aplicar unas encuestas o nos mandaron una encuesta y no hay ningún encabezado, no sabemos ni de qué trata esa encuesta, nos hacen un montón de preguntas, pero nosotros no sabemos de qué trata esa encuesta. Entonces, para eso, pues lógicamente, hay que contextualizar a ese lector o a ese público objetivo con todo lo relacionado de qué trata el proceso que nosotros vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, como aquí tenemos este ejemplo, entonces la presente encuesta es con el objetivo de recolectar datos para el montaje de una escuela de refuerzo académico. Cabe resaltar que los datos suministrados están relacionados dentro de los principios de confidencialidad. Otra cosa, otro dato, como es un análisis del mercado, ¿sí? Como es una encuesta inicial, para saber de forma general, ¿sí? Para saber de forma general qué piensan las personas, del proyecto. Aquí no vamos a pedir datos, ¿sí? Y hoy en día ustedes saben que todo el tema de solicitud de datos, entonces hay que llenar también otro tipo de documento donde la persona que está suministrando los datos autorice que esos datos pues lógicamente sean utilizados. Entonces, para efectos de este tipo de encuesta, como es una encuesta inicial de reconocimiento de los procesos, de reconocimiento más bien de qué piensa ese cliente potencial de nuestro proyecto. No vamos a solicitarle ni nombres, ni teléfono, ni nada de eso aún, ¿verdad? Ya cuando nosotros estemos en el desarrollo como tal, en la ejecución del proyecto, ya si hay algunos puntos críticos que se deben de controlar, pues lógicamente yo aquí sí empiezo a solicitar información basándonos siempre en el principio de confidencialidad y todo lo que tiene que ver con las condiciones legales donde las personas que van a diligenciar ese tipo de información estén de acuerdo en dar sus datos, porque hay personas que dicen cuando hay datos en algún tipo de instrumento, cuando hay datos en algún tipo de instrumento, entonces más bien se abstienen de dar información, ¿sí? Eso por un lado, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos ahí muy claro. Segundo, toda encuesta debe, ¿sí? Los que apliquen, ¿verdad? Porque no para todos aplica, pero para los que apliquen, debe de iniciar con una pregunta decisoria. ¿Qué significa eso? Que la pregunta debe de determinar si la encuesta continúa o no, ¿sí? Porque si el encuestado, en este caso, que puede ser cualquier persona, puede que no determine que sea un cliente potencial. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro proyecto es, vamos a hacer un alimento concentrado multivitamínico y que traiga pues unas propiedades
específicas, ¿sí? Entonces ese alimento concentrado es para gatos, ¿sí? Un alimento concentrado para animales, específicamente para gatos. ¿Cuál debería ser la pregunta decisoria si yo voy a hacer o voy a aplicar el instrumento? ¿Cuál creen ustedes? Muchachos. Hola. Juan, cuéntanos. Profe, yo diría, ¿tiene usted mascotas en su casa? Exactamente. ¿Verdad? ¿Tiene usted mascota? ¿Tiene gatos? Específicamente, ¿tiene gatos? Entonces, si la persona me dice, sí, yo tengo gatos, bueno, este es un cliente potencial, continúe la encuesta, ¿verdad? Pero si me dice, no, yo para qué voy a seguir haciéndole la encuesta. Entonces ustedes me dirán, pero puede que él no tenga, pero un familiar sí, o un conocido, un amigo, etcétera, etcétera. Sí, pero entonces ese no sería el cliente potencial, ¿verdad? Al que se le está aplicando, pues lógicamente el instrumento. Verónica, cuéntanos. Profe, entonces en mi caso, ¿qué preguntaría yo decisoria si estoy hablando de ofrecer los huevos criollos? Bueno, en este caso, la pregunta decisoria podría ser, ojo que yo dije al inicio, que para los que aplique, ¿verdad? Porque hay proyectos que quizás de pronto no aplique una pregunta decisoria, pero para el tuyo podría ser una pregunta, ¿usted consume huevos en su hogar, en su casa? ¿Sí? No, nosotros no comemos huevos. Bueno, entonces este no es un cliente de nosotros. Ese podría ser la pregunta decisoria, ¿sí? O también puede Ah, que, bueno, bueno, profe, no lo pensé fue porque como pues se supone que todo el mundo lo hace, ¿cierto? Pero para eso es la encuesta, para tener en Exactamente. cuenta. No, ok. y Sí, pues pero si usted, hay personas que quizás de pronto no lo consumen, ¿verdad? Porque no les gusta, porque son alérgicos, qué sé yo. profe, Sí, cuéntanos, Yadir. en ese caso, por ejemplo, ese tipo de preguntas también le permite al proyecto identificar el cliente en el contexto. Ejemplo, por ejemplo, ellos Claro, van a ofrecer huevo criollo. Ahí puede preguntar con qué frecuencia o qué tipo de huevo consume. Entonces también le puede dar una muestra de que hay personas que sí les gusta el huevo criollo, pero no lo consumen porque de pronto no está. Entonces eso también le permite a uno tener un exactamente, resultado de un foco de población. Es decir, bueno, en apartado, la gente no consume huevo porque no les gusta o no tienen quien les provea el criollo, ¿cierto? Sino el otro. exacto, Entonces ahí usted tiene un foco de mercado. Entonces, muchas personas consumen huevo, pero criollo, pero no hay quien lo distribuya. Entonces también te permite ver una población foco objeto a quien ofrecerle el producto. Solamente que la pregunta la orienta para saber qué tipo de huevo están consumiendo y con qué frecuencia lo lo consumen. compran o exacto, o quién se lo distribuye, punto de venta más cercano dentro del municipio, de una vereda o de cuál lado, y ahí también eso le pone opciones y las personas responden y le Claro, permite orientar el tema claro a la que sí. venta. Para eso es la encuesta, ¿verdad? Para eso es la encuesta. Muchísimas gracias, Yadir. Sí. Gloria, cuéntanos. Gloria, Gloria, no te escucho nada. No sé, sé que tienes el micrófono habilitado, pero no se te escucha nada. No sé si de pronto sales y vuelves a ingresar porque no te estoy escuchando absolutamente nada. Bueno, entonces, eh, la idea, y vuelvo y les insisto, para los que aplique, para los proyectos que apliquen, entonces se hace una pregunta decisoria, ¿verdad? Por ejemplo, el ejemplo del proyecto de la compañera. ¿Usted consume huevos? No, no consumo huevos, ¿sí? Pues esa sería como la pregunta de entrada. Sí, nosotros sí consumimos huevos. Ya después, más adelante, ¿consume huevos criollos? Nada, no. ¿Y con qué frecuencia? ¿Tiene algún proveedor?
o qué dificultad tiene para conseguirlo. Bueno, ya ahorita ustedes se empieza como a diseñar el instrumento para que nos genere información de relevancia que yo pueda tabular y que lógicamente eso me sirva para identificar un público objetivo, ¿verdad? Todo lo relacionado con ese público objetivo. Bueno, no sé si Gloria, Profe, una cuéntanos. preguntita. Sí, cuéntanos, Profe, Verónica. Dale, Verónica, A ver, yo dale. espero que la compañera hable. Creo que Gloria se conectó porque la escuché que habló. sí, profe, si no sé qué problema está teniendo el computador, porque me tocó conectarme el celular. Ok, bueno, Venga, cuéntanos. mía era, profe, en el caso del proyecto mío, que es sobre la fábrica de bloques. O sea, para la encuesta yo se la haría, o sea, sería el sector de la parte de construcción o me tomaría la población en general. Ahí tú tendrías que empezar a focalizar desde lo que tú quieras realizar en el proyecto, ¿verdad? ¿Cuál es el enfoque del proyecto? Si tú vas a vender, si tu público objetivo, ¿cuál va a ser? Van a ser las constructoras, ¿verdad? Como en primera instancia, o va a ser el público en general. Lógicamente, si yo estoy haciendo una construcción o estoy haciendo una adecuación en mi casa y necesito 20 bloques, yo voy allá y los compro donde ti, ¿verdad? Tú no vas a dejar de venderme porque no soy una constructora o no soy de pronto una empresa que maneja grandes volúmenes. Pero ya tú tienes que empezar a identificar, bueno, cuál va a ser mi público objetivo. Entonces, mi público objetivo es poner esa fábrica de bloques para el público en general, o ya yo voy a empezar a identificar o a enfocarme, más bien voy a empezar a enfocarme en algunas de pronto áreas o algunas empresas o algún sector de pronto que maneje esto por grandes volúmenes, ¿verdad? Ya se tendría que identificar. Porque si la encuesta va a ir dirigida a estas personas que manejan o que tienen de pronto manejo de volúmenes altos, pues debe de tener un sentido diferente a la del público en general. ¿Sí? Sí. No, porque en el caso mío, por ejemplo, yo le vendo bloques a todo el que llega, al público en general, con empresas que llegan a comprarme, de pronto empresas que van a hacer contratos grandes, llegan y me compran. O sea, yo no tengo como un público seleccionado para venderle bloques. Ok. Bueno, eso es lo que tenemos que ya ir enfocando, ¿verdad? Para el caso tuyo, yo creo que este no aplicaría pregunta decisoria, porque es que son situaciones que pues, posiblemente sean situaciones que se presenten de manera esporádica, ¿sí? Porque si tú le preguntas, ¿usted necesita bloques para construcción? Yo en este momento te digo, no, yo no necesito, entonces no se puede acabar la encuesta, ¿sí? Porque quizás de pronto yo el día de mañana vaya a hacer una adecuación en la casa y ahí sí lo requiera, porque son de pronto situaciones o elementos o bienes que se requieren de manera esporádica porque sucede alguna situación, ¿verdad? Como tú lo acabas de decir ahorita. Es que para acá ahorita se viene una empresa grande que va a hacer una construcción, van a hacer unas bodegas y entonces ahí está la oportunidad tuya para lógicamente venderle ese tipo de elementos, ¿sí? Entonces, para tu proyecto, sí, ahí no aplicaría pregunta decisoria. Más bien se empezaría a enfocar con qué calidad, de pronto qué calidad tiene más bien requiere los elementos, de pronto la facilidad de conseguirlo, etcétera. Sí, ya tendríamos que empezar como a analizar eso. Ok, profe, gracias. Listo, vale. Verónica. Profe, lo que pasa es que yo pienso que no sé, pues en el caso mío, una pregunta decisoria sería pues como, o sea, tengo que pensar muy bien cómo la voy a formular, hablando de mi proyecto,
Porque es que si yo quiero, de pronto, hablando pues del consumir huevo criollo, sí, pero, usted consume huevo en su casa, no, pero porque de pronto quería consumir los criollos y no le gustan los huevos purinos, ¿cierto? Pero entonces ya lo mocho de raíz porque esa persona me va a decir, o esa empresa, no, esa empresa no, hablemos de persona, de grupo familiar, no consumo. Pero bueno, yo no sabía que era que es que no consumía porque no tiene los huevos criollos precisamente, entonces ya me quedé sin un cliente posible. Entonces, ¿cómo hago para formular una pregunta que sea decisoria, pero que no me moche de raíz de pronto unos posibles clientes? Entonces ahí se podrían hacer dos preguntas, ¿sí? Dos preguntas decisorias. Usted consume huevo porque pues, lógicamente es el producto como de manera generalizada y te dicen, no lo consumo. Y entonces podríamos colocar otra segunda pregunta, los motivos, el motivo. Entonces el motivo, no le gusta, qué sé yo, no lo encuentra o prefiere consumir huevos criollos. Entonces dice, no, prefiero consumir huevos criollos. Entonces ahí seguirías la encuesta, ¿sí? Entonces ya la segunda Ahora sí, pregunta profe, sería entonces como los sí puedo motivos. hacer dos preguntas Sí, decisorias. sí, claro, claro. Sí, es que la encuesta, Porque yo siento que... Ajá, sí, dale, señor. dale, dale. Listo, muchas gracias, profe. No, dale, dale. ¿Tú sientes que qué? Sentí que si preguntaba, pues así como lo interpreté o como lo miré, pues iba de pronto a mochar esa encuesta ya ahí con personas que de pronto pues, no les di ni la oportunidad de decirme por qué no consumen huevos, si es que no les gusta o si es que no tiene quien les venda los criollos, algo así. Exacto, sí. No, la idea es que nosotros para algunos proyectos sí sale corta como de raíz, ¿verdad? Como de raíz el tema, por ejemplo, o como el ejemplo que yo les estaba colocando. ¿Usted tiene gatos? No, no tengo gatos. Ay, ¿por qué no tiene? No, porque no me gusta tener gatos, ¿sí? Eh, entonces, como el proyecto es elaboración de concentrado o alimento para esos gatos, entonces ese no sería un cliente potencial en ese momento. Quizás de pronto la persona o el cliente, yo te entiendo la pregunta y muchas gracias por contextualizarnos, porque nos sirve de ejemplo para los demás. De pronto dicen, no, yo sí de pronto estoy como pensando en tener una mascota, pero más adelante, pero tampoco, ese no sería tu cliente en este momento que se requiere o que necesitamos información real precisamente como para alimentar todo lo que yo quiero hacer dentro del proyecto, ¿sí? Probablemente más adelante puede ser un mes, puede ser 6 meses, puede ser un año, pueden ser 2 años, o pueden ser más que la persona consiga un gato. Pero en este momento, en ese momento que nosotros estamos realizando la encuesta, no es un cliente potencial, a diferencia de lo que tú nos acabas de decir, ¿verdad? ¿A usted consume huevos? No, no lo consumo. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los motivos? Porque yo únicamente consumo el huevo criollo. Bueno, venga, este sí es cliente mío, ¿verdad? Este sí va a ser un cliente mío. Entonces, pero si te dicen, no, porque no me gusta, soy alérgico, no lo consumimos, no, consumimos otro tipo de proteína, pero huevo no. Entonces ya ahí se acabaría como la encuesta, ¿verdad? Pero entonces depende, lógicamente depende de la tipología del proyecto, ¿sí? Ustedes se han dado cuenta que cada proyecto, así como lo vimos al inicio, cada proyecto es único, tiene sus condiciones y tiene pues lógicamente su estructura como tal. Entonces, pero para el caso tuyo sí aplicaría una segunda pregunta para lo que tú dices, no cortar a ese cliente de raíz porque quizás de pronto él no consume huevo purina, pero huevo criollo sí. Entonces ahí se podría tener pues lógicamente todo lo relacionado con la parte de la información de ese cliente potencial. Listo, Listo, profe, muchas gracias. vale. Bueno, entonces, para los que aplique, ¿sí? Para los que aplique, entonces hacemos una pregunta inicial, una pregunta decisoria, donde se tome esa decisión que si la encuesta continúa o no. Entonces yo sigo con el mismo ejemplo. ¿Usted tiene gatos? No.
Entonces, ¿yo para qué le voy a seguir preguntando? ¿Y cada cuánto come el gato? ¿O cada cuánto usted le compra comida a su gato? Pues es una respuesta que te va a dar esa persona que no es real, ¿verdad? Son respuestas que te las va a poner o te las va a generar o las va a seleccionar por seleccionarlas. No va a tener, pues, una lógica de que ese tipo de personas contesten la encuesta porque no nos va a generar veracidad en la información que va a generar, pues, lógicamente, en ese tipo de encuestas, ¿sí? Entonces sería eso. Para los que apliquen, mire que ya nos dimos cuenta de que con el proyecto de la compañera Gloria, pues no aplicaría, hay una pregunta decisoria, porque son elementos que quizás de pronto nosotros requerimos, pero no los requerimos de pronto nosotros si estamos hablando de una persona que no trabaja en esa área, ¿sí? Que no trabaja en esa área, entonces no los vamos a requerir a diario, sino cuando se presente, pues lógicamente la eventualidad. Pero lo ideal es como ir ya pensando desde este momento, pensando a qué tipo de personas se le puede empezar a aplicar la encuesta, porque la idea es que la apliquemos por allá 15 personas, por eso lo vamos a montar en un formulario de Google para que sea mucho más fácil y que lógicamente nos salga la tabulación de una vez, ¿verdad? O se tabule la información y podamos hacer el análisis de una vez. Profe, una ¿Listo? pregunta. Sí, cuéntanos, Yadir. La encuesta puede ser una muestra de 15, 20 personas aproximadamente. Sí, Entonces, en el caso, pues, que mi proyecto es como es formativo, es en el área, pues, de formación, la muestra sería actores estratégicos aliados, para mirar exacto. la pertinencia del proyecto. No jóvenes como tal, sino personas que inciden y trabajan, pues, con el ecosistema de jóvenes. Exactamente, sería Ok, como lo ideal ok, porque como ellos conocen el panorama de la situación, exacto. ¿verdad? Entonces te van a dar una información un poco más real o más veraz de lo De la que, necesidad y la de la pertinencia. necesidad y exacto, y de la pertinencia de tu proyecto. Exactamente. Perfecto. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ya después de pasar de esa pregunta decisoria para los que apliquen, ahí sí vamos a empezar a hacer nuestras preguntas específicas que requerimos nosotros para ver si cumplimos con la necesidad, ¿verdad? O se cumple con esa necesidad de lo que están demandando las personas, ¿verdad? Lo que están necesitando las personas. ¿Sí? ¿Yo qué les sugiero? Yo les sugiero, muchachos, que hagamos preguntas cerradas. Preguntas cerradas, pero con múltiples opciones. Pero que esas opciones estén dentro de nuestro campo de acción o dentro de nuestra capacidad instalada. ¿Sí? ¿Por qué preguntas cerradas? Porque pues lógicamente va a ser mucho más fácil la tabulación, ¿sí? Y pues vamos a tener una información más puntual. ¿Qué pasa? Ah, entonces no podemos hacer preguntas abiertas. Sí, sí podemos hacer preguntas abiertas. Pero recuerden que las preguntas abiertas se tabulan de una forma diferente, entonces las tendríamos que tabular a través de una metodología tipo Likert, bueno, de conteo de palabras. Bueno, hay muchas metodologías para preguntas abiertas, pero yo les recomiendo particularmente que siempre demos una serie de opciones de respuesta. Evitemos también, o en las encuestas se deben de evitar preguntas que coaccionen a responder siempre que sí o siempre que no, ¿sí? Por decir algo. ¿A usted le parecería interesante que montaran qué sé yo, una planta o un sector de paneles solares en apartado para que disminuyera el costo de la energía eléctrica? Yo creo que todos los que estamos aquí vamos a responder sí. Sí, son preguntas que van a coaccionar a las personas a responder siempre que sí. En este caso, por el ejemplo que les coloqué, a la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, más bien, yo replanteo la pregunta.
¿sí? ¿Cuál de las siguientes alternativas cree usted que es más conveniente para hacer procesos de reducción de los costos de la energía eléctrica? Entonces, pongo las opciones: paneles solares, molinos eólicos, bueno, ya ahí coloco varias opciones donde las personas pues lógicamente me van a dar una respuesta, me dan una respuesta con relación a el grado de interés o el grado de interacción que pueden tener con el proyecto, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre recomiendo, o por eso recomiendo que las preguntas sean, en este caso, con múltiples respuestas y que lógicamente esas respuestas estén relacionadas, ¿sí? Dentro de la capacidad instalada que yo puedo ofrecer como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sus hijos presentan dificultad académica en alguna de las siguientes asignaturas. Seleccione una o varias, entonces, que matemáticas, inglés, lenguajes, sociales, artística, educación física o todas las anteriores. Estas que están aquí son las que yo soy capaz, dentro de mi capacidad instalada, de ofrecer o de fortalecer, en este caso, a través de la escuela de refuerzo. Yo coloco acá otra cual para saber si de pronto hay alguna que no está dentro de mi radar o dentro de mi capacidad instalada y yo la pueda incluir, ¿sí? Por decir algo, no, es que imagínense que ahorita empezaron a retomar, un ejemplo, a retomar el francés en las instituciones educativas, y entonces ese francés, nada, entonces aquí varias personas colocaron francés, francés, francés. O sea, si hay varias que colocan francés, yo debo de prestar atención. Ojo, que hay una que no está dentro de mi capacidad instalada, pero mira que hay una necesidad. Entonces yo debería de incluirla dentro del paquete. ¿Sí? Para eso se hace el análisis o el estudio de mercado, ¿sí? Para mirar cuáles son las necesidades que tienen las personas y yo, que desde mi proyecto, cómo puedo aportarla, y si de pronto hay algo que se me escapó porque quizás no lo analicé bien o quizás de pronto no tenía el conocimiento y me lo está dando el público o me lo está dando los clientes potenciales, entonces incluirlo dentro de ese proceso. ¿Cuáles de las siguientes alternativas sería apropiada para usted? Asesorías académicas en un sitio específico, asesorías en su lugar de residencia, asesorías académicas grupales o asesorías académicas personalizadas. Entonces ya las personas empiezan como a seleccionar o a chulear. Bueno, no, a mí me gustaría que sea en mi caso, ¿sí? O no, yo necesito que los niños interactúen con otros, me gustarían las asesorías grupales. No, definitivamente yo no puedo, en mi casa no queda nadie, yo necesito llevar al niño y dejarlo en un sitio. Entonces, no, en un sitio específico, en el sitio, pues lógicamente donde se da la clase o donde se da el refuerzo, ¿sí? Entonces, ya yo le doy como las alternativas a las personas y pues lógicamente empiezo a tabular como ese tema de la información y hacer ese análisis de esa tabulación. Los horarios, en este caso, ¿cuál de los siguientes horarios es conveniente para la asesoría? Entonces aquí yo le pongo varias opciones, entonces ya yo voy empezando como a hacer ese análisis de los posibles horarios que yo puedo empezar a manejar o que se pueden manejar dentro del proyecto como tal, ¿sí? Otra pregunta, los días, ¿verdad? ¿Qué días sería apropiado? Entonces aquí también le doy opción. Una pregunta que ahorita, bueno, una pregunta que siempre va, aunque las personas siempre, por lo general casi siempre seleccionan la más económica, ¿verdad? Pero entonces aquí, por lo general, esas preguntas siempre las encontramos en la encuesta. El precio, ¿sí? El precio. Entonces, hagamos un precio tentativo para los que aplique también, ¿verdad? Para los que aplique un precio tentativo, porque lógicamente todavía no tenemos valores, en este caso, al análisis financiero para determinar si este valor que yo puse aquí de 150 entre 200, si está dentro del punto de equilibrio del proyecto, ¿sí?
Entonces, pero para los que aplique, pues lógicamente la voy a poner en amarillo. Para los que aplique, lógicamente la colocamos, si no, pues la reemplazamos. Otra pregunta que colocamos acá, ¿cuál de los siguientes sectores le gustaría que quedara ubicado? En el barrio Ortiz, en el barrio Pueblo Nuevo, en el barrio Alfonso López. Entonces ya las personas me van diciendo, bueno, ¿dónde sería como más apropiado? Y yo también voy a empezar a hacer un análisis. La gran mayoría me dijeron que en Pueblo Nuevo, sí, en barrio Pueblo Nuevo, por ahí el 60, el 70% en Pueblo Nuevo. Entonces ya yo tengo que hacerle caso a las personas, de la gran mayoría que de lo que yo encuesté, me dijeron que en Pueblo Nuevo. Entonces, si la gente ya me está diciendo, los clientes potenciales me están diciendo, ojo, me gustaría que quede en Pueblo Nuevo, ¿yo por qué la voy a poner en el Ortiz? ¿Sí? Si la gran mayoría me dijeron, más del 60, del 70% me dijeron que en Pueblo Nuevo, entonces yo por qué lo voy a colocar en el Ortiz. ¿Sí? Ese es los análisis que yo debo de hacer. Si las personas me están diciendo algo, yo lógicamente debo de asistir, o en este caso de hacer caso, por decirlo de alguna forma, ¿sí? De hacer caso a lo que los clientes potenciales me indican. ¿Cuál es el objetivo que busca con las asesorías? Mejorar el rendimiento académico, ayuda a mejorar la lectura, lógica matemática, que realice actividades en horario contrario a la escuela, afianzar conocimiento en inglés, etcétera, etcétera. Esta encuesta tiene 8 preguntas, ¿verdad? La idea es que sean en promedio 10, máximo 12 preguntas, ¿sí? Máximo 12 preguntas, pero que sean, ojalá que sean así. Porque si yo hago una pregunta abierta, pues lógicamente se me va a dificultar un poco más hacer el proceso de tabulación. Y mire que las preguntas, pues lógicamente están directamente enlazadas o relacionadas con el objetivo principal, del proyecto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a empezar a hacer, muchachos, ¿sí? Vamos a empezar a realizar ese tipo de encuestas, ¿sí? Vamos a realizar esas encuestas. Y pues lógicamente vamos a empezar también a montarlo en un Google Forms, ¿sí? Enseguida les voy a explicar el Google Forms, el montaje de esa encuesta en el formulario de Google, ¿sí? Entonces, preguntas hasta ahí con la encuesta, muchachos. Preguntas. No, profe, muy claro. Ok. Bueno, vamos a hacer el montaje de una vez de la encuesta en un formulario de Google, ¿sí? Entonces todos, yo creo que todos manejan ya sea un correo, ¿verdad? En Google, ¿sí? Esto también se pueden hacer en las otras, en Outlook, en todo, pero por lo general tenemos correo de Gmail, ¿verdad? En Google. Entonces, aquí en los cuadritos estos donde está al lado de la parte del correo, nos vamos hasta el final y le decimos formulario, y en este caso nos manda a esta página, o a esta, bueno, sí, como a esta dirección. Le decimos aquí formulario en blanco, y aquí pues vamos a empezar a realizar nuestro formulario. Entonces, en este caso vamos a colocar la encuesta, ¿sí? Vamos a ponerle el título o el nombre de la encuesta acá en el formulario de Google. Encuesta, proyecto de refuerzo académico, ¿verdad? Entonces, aquí en la descripción del formulario, vamos a colocarle todo lo relacionado con la parte que nosotros colocamos acá como ese encabezado o esa contextualización del formulario, ¿sí? Entonces aquí tenemos la presente encuesta, etcétera, etcétera. Ya ahorita, si queremos embellecer la encuesta, la podemos hacer. Yo ahorita les cuento cómo.
Yo sé que de pronto aquí hay muchos que ya saben hacer este proceso, pero igual se los voy a explicar así de manera muy rápida, ¿sí? Entonces, vamos con las preguntas, ¿sí? La pregunta, mire que aquí nos parece ya como la primera pregunta, entonces para colocarla, entonces nos situamos ahí y vamos a empezar a buscar acá la pregunta. Entonces, la pregunta, como ya la tenemos acá lista, la copiamos y la pegamos aquí. No hay necesidad de colocarle numeración a las preguntas, que ya después no las organiza. Entonces aquí dice, ¿tiene usted hijo entre este rango de edad de 4 a 11 años? ¿Sí? Entonces, pues aquí yo le puedo dar varias opciones, ¿sí? O le puedo dar, en este caso, casillas, donde se pueda responder o chulear. Vamos a darle casillas. Entonces, aquí sí, le ponemos la respuesta, las opciones de respuesta o no, ¿verdad? Aquí le ponemos las opciones de respuesta. Listo. ¿Dónde anexamos o agregamos otra pregunta? Aquí en este simbolito que dice más. Entonces, añadimos la siguiente pregunta, ¿sí? Pero recuerden que nosotros dijimos ahora rato que si la persona respondía que no, ahí se terminaba la encuesta. Como no le estamos dando ningún condicional, ¿sí? No le estamos dando ningún condicionamiento, entonces yo me voy a situar aquí donde dice, en este signo igual, donde dice añadir sección, ¿sí? Me paro en la pregunta, ¿sí? En la pregunta que yo acabo de realizar y le doy aquí añadir sección, ¿sí? Entonces, cuando yo le añado sección, yo le puedo poner como segunda parte de la encuesta, ¿sí? De la encuesta. Listo. Entonces, acá yo voy a empezar a colocarle, bueno, a todas las preguntas se les debe de colocar obligatorio, ¿sí? Entonces, aquí yo me paro en esta pregunta y me voy a estos punticos, ¿sí? Y entonces yo le voy a decir, perdón, acá, segundo, denme un segundito que no me sale la opción. Aquí, le doy acá. No me está saliendo la opción que si sí o si no. Bueno, vamos a hacer la segunda pregunta para ver si es que porque no tengo la segunda pregunta. Bueno, vamos a analizar la siguiente pregunta. Sus hijos presentan dificultad en algunas de las siguientes asignaturas. Entonces yo le voy a dar varias opciones. Aquí, entonces le doy matemáticas. Aquí tampoco hay necesidad de colocarle A, B, C, porque él mismo la coloca solito, ¿sí? Inglés. Lenguaje, vamos a anotarlas más bien para lenguaje, sociales. Listo, dejémosla hasta ahí. Entonces le damos siempre obligatorio. Vamos a mirar si ya me da la opción. ¿Por qué no me da la opción? No me está dando la opción de validar. No me está dando la opción aquí de validar. De validación de la respuesta. Me está dando. Y aquí le decimos, si responde sí, pasamos a la siguiente pregunta. Si responde no, finaliza la encuesta. Pero no me está, bueno, vamos a mirar si le doy aquí varias opciones, si es por eso. Ah, sí, ok, es por eso. Entonces, en la primera, le vamos a dar aquí varias opciones, es por eso.
porque como varias casillas me deja seleccionar varias respuestas. Entonces, en la primera pregunta, si es decisoria, le doy aquí varias opciones, sí o no. Entonces, en este caso, le damos aquí. Y entonces, en los punticos, ¿sí? Le damos en los punticos y le dice ir a la sección según la respuesta. Entonces, mire que me aparece aquí, ir a la siguiente sección. Si la respuesta es sí, ir a la segunda sección, ¿sí? A la segunda parte. Si la respuesta es no, entonces yo le digo enviar formulario, o sea que ahí se termina la encuesta. Esa es la sección o es el condicionante. Ahorita que hagamos el ejemplo, yo se los voy a mandar para que se den cuenta que si ustedes responden que no, ahí se finaliza la encuesta. Y si responden que sí, pues lógicamente continuamos. Listo, es por eso. Entonces tener en cuenta que aquí varias opciones para que nos dé ese tipo de, podamos realizar la sección o podamos seccionar la encuesta. Listo, entonces estamos acá. En la segunda pregunta le vamos a añadir otra pregunta. Vamos a añadir la tercera pregunta que dice cuál de las siguientes alternativas sería la adecuada para usted. Entonces le colocamos acá, le damos aquí las opciones. Las opciones serían asesorías en un sitio específico, ¿verdad? Le damos enter para que pase lógicamente a la otra opción. Le colocamos la otra respuesta o posible respuesta, asesorías en su lugar de residencia, le damos enter, asesorías grupales, ¿sí? Le damos enter y asesorías académicas personalizadas. Ok. Vamos a colocar otra pregunta ya para hacer para hacer el ejemplo. Recuerden siempre darle aquí obligatorio, porque si no las personas, si no responden esa pregunta, les deja mandar el formulario. En cambio, si le ponemos obligatorio, deben de responder todas las preguntas. Añadimos la otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes horarios es conveniente para la asesoría? Sí, la colocamos acá. La opción A de 8 a 11. La opción B de 9 a 12. La opción C de 1 a 4. De 2 a 5. Y de 3 a 6. Vamos a dejarla hasta ahí. De 3 a 6. Listo. Vamos a colocarle otra, obligatorio siempre. Y vamos a colocarle una última pregunta para hacer de pronto un poco más dinámico el proceso. ¿Cuál es el objetivo de las asesorías? Le pongo acá. Le pongo la opción A, mejorar el rendimiento académico. El otro, ayudar a la mejora de la lectura. El otro, mejorar la lógica matemática. La otra, realiza actividades diferentes acá. Y la otra opción sería afianzar los conocimientos en inglés. Listo. Entonces, esas serían las preguntas. Recuerden, obligatorio, ¿sí? Obligatorio. Entonces, estas serían las preguntas que yo voy a colocar acá. Que esa encuesta está muy, muy simple, que queremos embellecerla un poquito. Bueno, listo, la podemos embellecer. Entonces nos vamos a esta paletica aquí y le decimos elegir encabezado, elegir imagen. ¿Sí? Hay unas imágenes que ya vienen prediseñadas. Si ustedes tienen imágenes o fotos de que le quieren colocar, también lo pueden hacer. Entonces, como este tema
es de trabajo y escuela. Entonces, mire que aquí hay varios temitas que lo podemos colocar, ¿sí? Ya ustedes seleccionan cuál les parece apropiado, ¿sí? Hay otras de ilustraciones. Bueno, ya lo que ustedes le quieran colocar, vamos a colocarle este. Le decimos aquí insertar y mire que ya se empieza como a cambiar la encuesta, porque a veces las personas también hay que generarle como una especie de motivación frente a que no sea algo muy plano. Que ese color rojo no me gustó, bueno, vamos a ponérselo verde, ponérselo café, vamos a ponérselo del otro color, etcétera, etcétera. Vamos a dejárselo así verdecito. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. Entonces ya aquí, mire que ya la encuesta cambia. Aquí, por ejemplo, usted tiene hijos entre este rango de edad. Yo le puedo colocar aquí una imagencita. Le damos aquí en este icono que dice imagen. La puedo cargar desde el mismo Google, ¿sí? Entonces vamos a poner niños en escuela. Vamos a ver qué nos sale, qué nos pone Google, ¿sí? Entonces, vamos a colocarle esta, le decimos insertar, y entonces mire que aquí nos carga la imagen, yo la puedo poner más pequeña. Si yo le doy clic, si yo le dejo de señalar la imagen y me voy a estos cuadritos, yo la puedo alinear, la puedo centrar a la derecha, ¿sí? La puedo quitar también si no me gustó. Entonces ahí la podemos colocar más pequeña. Entonces aquí ya vamos como embelleciendo, por decirlo de alguna manera, la, la, la encuesta. Lo podemos hacer de manera general o de manera específica. Por ejemplo, si yo quiero ponerle aquí a cada una de las respuestas una imagen, yo lo puedo hacer. Mire ahí que le di aquí, me centré en la primera respuesta, le doy aquí en el cuadrito, entonces aquí le puedo decir matemáticas, ¿sí? Matemáticas, entonces él me manda unas imágenes, vamos a colocar esta. Hay algunas que no insertan, mire, por ejemplo, esa no la quiso insertar, entonces me voy con esta, a ver, esta sí, la dejo insertar, lo mismo, ¿verdad? Esta sí la dejan ahí quieta, entonces vamos con inglés, pues lógicamente esto sí queremos, ¿verdad? Si no, no hay problema, ¿sí? Inglés, pero a veces las personas son como muy visuales y a veces les gusta como ese tipo de elementos dentro de las imágenes. Y pues lógicamente se ve más chévere también. La encuesta, vamos a buscar acá el lenguaje. Vamos a buscar, ahora vamos a ver qué, pero vamos a poner aquí el lenguaje asignatura. Lenguaje asignatura, bueno, no me gustó ninguna de esas imágenes. Buscar lenguaje solo. Vamos a colocar esa primera, esa me la cargo ahí, y aquí vamos a buscar la última, ciencias sociales, asignatura, a ver qué nos aparece. No me gustó tampoco, pero bueno, vamos a colocar cualquier imagen para hacer el ejercicio. Listo. Bueno, ya acá el tema de asesorías, yo puedo colocarle una imagencita ahí de manera general, asesorías académicas, niños, es decir, para que me salga con niños. Vamos a mirar que sale así.
podríamos colocar, bueno, vamos a colocar esta para que me salga ahí. Esta sí la podemos colocar más pequeña. Podemos colocar más pequeña, nos salimos de ahí para que nos deje horarios. Entonces aquí también yo le puedo colocar una imagencita en el tema del horario, ¿sí? Entonces aquí voy a poner aquí un reloj. Entonces, este no lo quiso insertar. Vamos a poner este. Vuelvo y les digo, o sea, esto es si quieren realizarlo de esta manera como para que la encuesta se vea como más atractiva. Y aquí vamos a buscar escuelas con niños animados. Entonces, vamos a colocar esta imagen. Por aquí. Ok, entonces mire que ya aquí tenemos la encuesta realizada, ¿sí? Ah, que yo quiero ver cómo quedó la encuesta primero antes de mandarla. Entonces me voy aquí a este ojito que hay acá que dice vista previa. Le doy ahí. Entonces, mire, así se ve la encuesta. Mire, eso es lo que yo les decía. O sea, la encuesta a las personas les va a salir. Mire que aquí esto quedó feo, ¿verdad? Que en escuela, encuesta, y mire que no está alineado. Entonces ya yo lo tengo que arreglar. Esto era lo que les decía, que mire que a las personas no les van a salir todas las preguntas porque hay una pregunta decisoria. Si yo le digo que sí, si yo le respondo que sí y le doy siguiente, ahí sí me manda a la segunda parte de la encuesta, ¿sí? Que son las demás preguntas, ¿verdad? Pero si yo le digo que no, ¿qué va a pasar? Se va a finalizar la encuesta. Entonces, mire, haz clic en enviar para finalizar, ¿verdad? Entonces, esa es de pronto el seccionamiento que se le debe de hacer a la encuesta en caso tal de que se tenga una pregunta decisoria, ¿sí? En caso tal de que se tenga una pregunta decisoria. Entonces, era esto, ¿verdad? Vamos a correrlo un poquito para que no nos quede tan... Listo. Entonces ya tenemos aquí nuestra encuesta. Entonces, ahora, ¿cómo la envío? Entonces yo me voy, en este caso, para este cuadrito donde dice copiar enlace de encuesta. Ah, perdón. Antes de eso le doy aquí publicar la encuesta. Cualquier persona, aquí nosotros podemos seccionar o también podemos gestionar algunos aspectos, por ejemplo, si la vamos a restringir y eso, ¿verdad? Pero en este caso, como la pueden responder cualquier persona, entonces, en este caso, también la podemos aquí restringirlo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo le digo cualquier persona, le doy publicar a mi encuesta, ¿sí? Ya yo le doy publicar a mi encuesta y ahora sí, copio el enlace, que es el que yo le voy a compartir a ustedes. Por lo general uno siempre lo que hace es acortar la URL para que esto no sea tan largo y le doy copiar, ¿sí? Le doy copiar. En este caso se las voy a compartir a ustedes para que en tiempo real nosotros miremos cómo es todo lo relacionado con la parte
momentico que hundí algo que no era. Déjeme y me salgo de la pantalla completa porque ahora no me está dejando. Ahora sí. Ya les voy a compartir el enlace para que en tiempo real ustedes vean cómo es el tema o cómo es la dinámica con el formulario de Google. Ahí les mandé el enlace al WhatsApp. Vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a desarrollar esa encuesta. Vamos a hacerla. Vamos a responderla, muchachos, no hay problema. Si la respondemos sí, no. Si no, es para que enseguida vayamos mirando acá el tema de la respuesta y que con el formulario de Google, pues lógicamente se nos facilita muchísimo todo el tema de tabulación. ¿Listo? Entonces, porfa, respondamos esa encuesta. Bueno, todavía no he respondido ninguno. Pues no ha terminado, perdón. Profe, yo le estaba escribiendo que no se le escucha muy entrecortado, no sé si es la señal mía o somos todos, no sé, pero yo prácticamente no escuché nada de lo de la explicación del formulario. ¿Y los demás? Muchachos. Profe, yo escuché muy bien. Ok. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ahí te escucho. Sí, señor, perfecto, bien. Yo también escuché sin problema. Ok, bueno, de pronto sí era la compañera Verónica que estaba como, tendría problemas con el internet. Bueno, porfa, bueno, ya respondió una persona, ¿verdad? Ya respondió, bueno, ya respondieron dos, ¿sí? Ya respondieron dos. Aquí en las respuestas me va diciendo cuántas personas han respondido, ¿sí? Vamos a esperar que respondan al menos 4 o 5. Porfa, diligenciemos la encuesta, no hay problema. Pongamos ahí información al azar, no hay problema, es para hacer el ejercicio. No, profe, es mi señal, ni siquiera me carga el formulario que usted envió. Sí, de pronto tienes ahí inconveniente con tu señal, con internet. Bueno, ya respondieron aquí 4. Vamos a hacer el ejercicio con esas 4 personas. Entonces, mire que yo le doy aquí respuestas y él empieza, bueno, ya respondieron 5, empieza a tabularme de una vez. ¿Tiene usted hijos entre este rango de edad? Entonces, 4 personas respondieron que sí, una persona respondió que no. O sea que esa persona que respondió que no siguió diligenciando la encuesta y nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, bueno, aquí ya respondió otro, en las siguientes respuestas. Entonces, la segunda parte de la encuesta, sus hijos presentan dificultad académica en alguna de las siguientes asignaturas. Entonces, aquí 2 personas dijeron que en lenguaje, una en sociales, una en matemáticas y una en inglés. ¿Sí? Aquí ya me va tabulando como la información de una vez. ¿Cuál de las siguientes
alternativa sería la apropiada para usted? Entonces mire que el 60% de los encuestados respondieron que asesorías académicas personalizadas, ¿sí? El 20% y el restante, entonces aquí sería todo lo relacionado con la parte, con asesoría en un sitio específico y en su lugar de residencia. ¿Cuál de los siguientes horarios? Entonces, mire, el 40% de 8 a 11, el otro de 9 a 12, de 2 a 5, de 3 a 6, pero ya me va dando una dinámica o me va generando ya una información. Por ejemplo, mire que de 1 a 4, ninguno lo seleccionó, ¿verdad? Entonces, ese horario probablemente no sea tan apropiado para las personas. Y aquí, ¿cuál de los objetivos que busca? Busca mejorar la lógica matemática, ayudar a mejorar la lectura. Entonces, mire que aquí ya nosotros no tenemos que empezar a tabular, a enumerar, a buscar, hacer gráfica. Ya enseguida aquí lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es tomarle lógicamente capture a esto e irlo pegando allá en el documento donde nosotros vayamos a realizar, pues lógicamente, el proceso. Mire, y aquí respondió otra persona, pues lógicamente ya aquí enseguida cambian los porcentajes, ¿sí? Cambian los porcentajes y lógicamente me va a ir cambiando la gráfica porque entre más personas respondan, pues lógicamente es mucho mejor para tener mayor certeza de lo que, o de pronto mayor probabilidad, ¿verdad? Frente a las opciones de respuesta que se tienen o que se tengan frente al proceso de consulta o al proceso, en este caso, de análisis del mercado o análisis de ese cliente, de esos clientes o de ese mercado objetivo como tal. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. De pronto sí ya, pues yo sé que algunos ya manejan esto, pero pronto cómo les pareció esta parte ya como de organizar un poquito mejor la encuesta para que sea más llamativa al momento de realizarla, ¿sí? Porque eso también pues genera también como mayor empatía, por decirlo de alguna forma, al momento yo de estar diligenciando una encuesta, que sea algo como muy plano, que sea algo muy engorroso también, que ponga su opinión o diga qué piensa usted de. Entonces, eso a veces para los proyectos puede generar algún tipo de inconveniente porque son preguntas muy abiertas, entonces después para tabularlas es mucho más complejo. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos, dudas, inquietudes. Hasta el momento no, profe. Claro. No respondo que cuando vaya a hacer la encuesta mía se me olvide algo. Bueno, la pregunta, vuelvo y les hago la pregunta. ¿Ya todos han hecho formularios en Google de esta manera? Profe, yo primer vez. Profe, Ok. también. También primer vez. Ok, pero mire que es muy Sí, sencillo. profe. Ok. Mire que es muy sencillo, entonces la idea es, primero, pues lógicamente vamos a hacer la encuesta en una hoja en Word, porque dentro de las evidencias que se deben de soportar, en el proyecto es el instrumento. Entonces ese instrumento va como anexo, o sea, ese instrumento o esta encuesta. Y pues lógicamente ya después la montamos al Google Form. Verónica, hola. Verónica. Ay, profesor, le iba a preguntar yo que si hay alguna forma de descargar el formulario como tal y guardarlo en Word o en PDF, no sé, pues ya teniéndolo diligenciado ya el formulario como va a quedar.
él te deja, él sí te lo deja descargar, él te lo deja descargar, pero te deja descargar es un Excel, ¿sí? Él te deja descargar es un Profe, Excel. disculpe. También te deja descargar en PDF. El PDF, si tú le das a Sí. imprimir, sí, tú le das a imprimir y te lo descarga en PDF. Ya les muestro, aquí ya se los voy a mostrar. Lo ¿Sí? descarga individual. Por cada encuesta que hagan, le descarga un PDF. Pero las respuestas como tal. Profe, ¿sí? tenía otra pregunta. Sí, señor, la respuesta como tal, lo que Ajá. respondió. Ya te muestro. Dame un segundito y ya te muestro y enseguida me haces la Profe. pregunta. Entonces, dame un segundito, Verónica. Entonces, mira, aquí ya tú tienes la encuesta. Ustedes le dicen acá en los punticos donde dice más, le dicen imprimir, ¿sí? Le dicen imprimir y lo guardas como un PDF. Mira que aquí te guarda, aquí te lo descargó, ¿sí? Te descarga pues como todo el tema de las preguntas, ¿sí? Esa sería una opción. Y las respuestas también, él te las deja descargar acá, en este caso, te las descarga, puedes imprimir todas las respuestas, que también te las realiza de esa manera. Perdón, aquí, vincular hoja de cálculo. Y le dicen crear y él te genera enseguida aquí como todo el tema de las... bueno, pero aquí me las descargó sin... Me las descargo... no, aquí están. Sí, aquí están las opciones. ¿Usted tiene hijos? Sí. Presentan dificultad en lenguaje, social, el lenguaje, o sea, individual por cada respuesta que se obtuvo. Entonces aquí tiene, mire que acá arriba están las preguntas, y estas son las preguntas y estas son las respuestas que obtuvimos. ¿Sí? Te deja descargar varias cosas. ¿Listo? Hola Verónica, ahora sí cuéntame. Profe, una pregunta. Si yo tengo dos posibles clientes, unos a nivel personal y otros pues empresa, pues yo tendría que hacer dos formularios diferentes, ¿cierto? Porque pues Sí, no van a hacer las mismas preguntas. no van a hacer la misma pregunta, ya serían dos encuestas, exacto, dependiendo del sector perdón, del segmento, dependiendo del segmento, ya tú la enfocas, ¿sí? Porque no va a ser como la misma dinámica que tener una empresa o tener de pronto negocios que te pueden comprar al por mayor, ¿sí? A personas que quizás de pronto su consumo no sea tan constante. Ya serían dos tipos de encuestas. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, Verónica. Bueno, muchachos, nos vamos entonces a hacer la encuesta, ¿sí? Vamos a hacer la encuesta bien juiciosos y esperemos que de aquí a mañana ya la tengamos montada, ya se tenga montada en el Google Forms, ya ustedes lo organicen y todavía no la vayan a mandar, ¿sí? Vamos a revisarla primero la revisamos nosotros acá, la socializamos y si hay de pronto algún ajuste, alguna observación, se realiza y ahí sí la mandamos, pero todavía no la mandemos, ¿listo? Entonces la idea es que primero la hagamos en Word, ahí hagamos la hojita en Word y después ya la montemos allá en el Google Form, que es mucho más fácil de pronto en el Word estarla haciendo y ya después se monta allá en el formulario de Google. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, les voy a compartir de una vez este modelo, le voy a compartir por el WhatsApp grupal el modelito de dos encuestas, ¿sí? De dos encuestas que yo tengo acá.
como para que la tengan ahí de guía, ¿sí? Y ya le compartí una y le voy a compartir otra que es de otro proyecto. Tiene pues lógicamente preguntas similares, pero pues lógicamente son contextos totalmente diferentes. Entonces ahí está, ahí tienen esas dos encuestas guía o modelo para que las tomen como referencia. Listo, voy a tratar de descargar enseguida la grabación para compartírselas de una vez, para que de pronto los que tuvieron dificultad ahí con la conectividad la tengan ahí como referencia. Listo. Bueno, muchachos, pero entonces que de aquí a mañana ya tengamos la encuesta lista y la revisamos el día de mañana. Ok, profe, gracias. Bueno, Gracias. a ustedes, Muchas muchísimas gracias. Bueno, que pasen feliz noche. Igualmente, profe, Dios lo bendiga.